Buenas tardes, bienvenidos al Arte de Curar, su espacio donde la medicina preventiva es nuestro objetivo. Gracias por acompañarnos. En estos días, la verdad que tenemos una avalancha de infecciones, de enfermedades, de virus, de bacterias, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Sin embargo, hay temas que son sumamente importantes, pero que tienen como un poquito de el cliché de eso es cosa de viejo. Y una de las cosas que vamos a hablar hoy precisamente es una de esas. Vamos a hablar sobre las articulaciones, la artritis, la artrosis y este tipo de cosas que las personas la asocian solamente con el adulto mayor. Y para eso tenemos a una reumatóloga con mucha experiencia, docente universitaria, que aceptó venir a darnos su tiempo y lo que son sus conocimientos. Ella es la doctora Raima Peña Blanco, la cual estará aquí con nosotros en el Arte de Curar, conmigo y con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, infectólogo, mi hijo y coproductor del Arte de Curar. Bienvenida, Raima. Muchas gracias. Raima, vamos a entrar en materia de una vez. Y el problemita que tenemos con los problemas articulares es que, como bien dice Mami, la gente se resigna cuando le duele una articulación y lo ve ya como algo normal. Entonces la pregunta ¿es normal que yo me levante y me duele un hombro? ¿Es normal que yo me levante y me moleste en las rodillas? ¿Que me suene en la mano cada vez que lo aprieto? O sea, la pregunta es, ya después que uno tiene molestias en las articulaciones, ¿simplemente aprender a vivir con eso? ¿O realmente hay que ir al médico? Porque te comento, la gente te dice, ay, ¿y qué tú quieres? Entonces la pregunta es, ¿cómo se aborda ese tipo de proceso? Bueno, lo que pasa es que la pregunta es sí y no, porque depende. Un dolor más que ese normal puede ser esperable por la edad, por la actividad física que uno ha tenido. Por ejemplo, si uno tiene 99 años de edad y le duele la rodilla, no significa que uno tenga que acallarse y aguantarse, sino que si es un dolor que es lo suficientemente importante como para meterse en mi vida, lo que se llama limitación, entonces ahí sí hay que ponerle atención. Ahora, que suenen las articulaciones, eso no es un problema. Ahora, ¿suena y duele a la vez? Ahí sí. Porque hay gente que tiene, no, que a mí me suena la rodilla, pero te duele, no. Pero es que a mí me molesta que suene. No hay silenciadores de rodillas. Y si hubiesen, se vendieran mejor que la aspirina. La gente le molesta mucho que yo cuando yo me camino, ¡pra! Eso pie. Bueno, pero el sonido, la crepitación es algo que es normal. Es una descarga de nitrógeno. Eso sería como que la explicación fisiológica, pero eso no es un problema. Quizás sería la antesala de que algo puede estar pasando ahí. Pero no duele. Pasa. ¿Es un dolor de 3 segundos? Tampoco podemos hacer nada ahí. Entonces, hay que ver la persistencia, la duración, la limitación, la localización y antecedentes previos. Porque todos vamos a tener desgaste, lo que se llama artrosis, pero no significa que como viene asociado con la edad o que pueda pasar, que hay que callarse y aguantarse. No es lo mismo. No es lo mismo. Mira, ustedes vieron cómo ella inmediatamente que tú hablaste de eso, dijo, de edad me miró, mira, sí, y me miró. Entonces, yo lo que sí quería decir es que es importante lo que acaba de decir la doctora. No por el hecho de que usted tenga un dolor, aún tenga mucho tiempo, tiene que normalizarlo. Todo proceso médico aquí en este país, la gente inmediatamente lo normaliza y no va a buscar asistencia médica porque decidió vivir con eso. Es importante lo que dice la doctora. Trate de buscar ayuda y que sea el profesional el que le diga que eso no está bien. Porque aquí la gente se bebe una tisana, un té o se unta un aceite eléctrico quemado en una articulación y entienden que... El urenal, lo que sea, yo no quiero decir nada de eso, pero la realidad es que es importante que usted vaya al médico, madre. Definitivamente, hay que buscar ayuda a tiempo, porque una de las cosas que no estaba programada para comenzar el programa, pero ya que Héctor Armando lo introdujo de esta manera que me parece perfecto, el asunto de que todo el mundo cree que sabe de una serie de cosas. Y hay obvio, pero ¿cómo le va a preguntar a la doctora qué son las articulaciones? Es importante comenzar por ahí, que la gente tenga bien clarito qué son las articulaciones y cuáles son los trastornos más comunes de la misma. Claro, una articulación es lo que llamamos comúnmente una coyuntura. Es el espacio que está entre un hueso y otro hueso que tiene movilidad. O sea, podría ser muñeca, codo, hombro, rodilla. Y aquí en las manos. O sea, la articulación no es esto de aquí, sino la bisagrita que hace ese movimiento. Y eso es el cuerpo completo. En el cuerpo entero hay muchísimas articulaciones. Independientemente de la edad, todo el mundo tiene su ginecólogo,
su infectólogo, Ajá. tiene su... infectólogo de Sí, cabecera. infectólogo de cabecera, eso no es verdad. La gente va al infectólogo más asustado que caramba cuando lo mandan. Y la gente va muy asustada. Me mandaron para acá, yo no sé por qué. Pero tiene su ginecólogo, pero yo nunca... su cardiólogo, Su eso. cardiólogo. Nunca he oído a nadie que me diga, por ejemplo, mire, cuando estamos hablando, cuando yo daba consultas y eso, yo tengo mi reumatóloga cuando iba con algún tipo de situación personal. Cuéntanos un poco de esto en cuanto a los trastornos. El asunto del reumatólogo, desde cuándo se debe de ir y buscar ayuda, desde qué edad, cada cuánto tiempo y una serie de cosas. No decía, no, eso son cosas de como usted dijo, de personas que tengan 99 años. Bueno, es como dice Balcácer, no existe un reumatólogo de cabecera o una consulta preventiva de reumatología para la población general. Nosotros los reumatólogos compartimos enfermedades con los ortopedas, fisiatras, esos dolores quizás de músculo, hombro, rodilla, una cosa muy puntual, que son padecimientos comunes, que uno se puede lastimar, pasa y se acabó. Ahora bien, hay un grupito pequeñito de enfermedades que son inflamatorias, que necesitan un tratamiento oportuno, rápido, para que mejore el paciente, como por ejemplo artritis reumatoide y lupus, que son como que las dos que más suenan. Pero para hacer una consulta preventiva de que porque yo no quiero que me dé artrosis, eso no se puede prevenir. Y no hay una edad a la que yo tengo que ir al reumatólogo a ver si me encuentra algo. Ahora bien, si está clara el referimiento, si en tu familia hay una enfermedad autoinmune, inflamatoria, de esas que no es que se hereden, pero que puede haber como esa asociación familiar. Por ejemplo, una paciente que tiene lupus y tiene una hermana gemela y la hermana gemela le gustaría saber. Quizás en esos pequeños casos, pero son la minoría de casos. O sea, la población general no tiene que ir a una consulta preventiva para artrosis, por ejemplo. Entonces se va solo si se necesita. Entonces puedo dar algunas ideas claras de cuando uno como persona, no como médico, ir de su propio pie al reumatólogo. Exacto. Porque también pasa, yo vengo al reumatólogo, bueno, ¿y quién te manda? Vengo yo. Puede ser que no te pueda ayudar si vienes tú autorreferido, sin un marco claro de cuándo ir a un reumatólogo. O sea, yo tengo que ir a un reumatólogo porque yo me siento esto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que un oyente... De un televidente aquí que está viendo el arte de curar, que dice, mira, esa doctora comunica bien y yo creo que tengo que ir porque hayan hablado de que al que le duele la articulación quizá lo debe un reumatólogo. Entonces la pregunta es, doctora Raima, ¿cuáles podrían ser ese tipo de eventos? Cuéntame. Ok, entonces, yo voy a hablar solamente del dolor articular. Por favor. Si aplicamos lo que yo voy a decir a un tendón o un músculo, no cuadra bien. Entonces, ya sabemos lo que es una articulación. Sí. Esta bisagrita de aquí, codo, rodilla, muñeca. Si yo tengo un dolor en una articulación y está roja, está caliente, está como grande, está como hinchada, y yo no me di un golpe o prácticamente no me hice nada, y obviamente no con 3 segundos de duración, y tengo una semana y no se quita, pues ir a un reumatólogo. Casi siempre cuando hacemos un diagnóstico de artritis reumatoide, por ejemplo, no es con una semana de síntomas, es algo que persista por lo menos 6 semanas. Eso no significa que a las 6 semanas que usted va a ir al médico porque está malísimo, pero nosotros comenzamos a hacer esa cuenta en nuestra cabeza. Entonces, la articulación duele y me duele cuando estoy haciendo movimientos y cuando estoy en caliente, aunque me duela más, como que se me olvida. Eso es lo que nosotros llamamos dolor inflamatorio. Entonces, el dolor inflamatorio de ese cajón de enfermedades que el reumatólogo es muy específico, artritis reumatoide, etcétera, y luego el dolor mecánico de la artrosis que todos podemos potencialmente tener. Y de hecho, si nos hacen una radiografía, seguro que alguien encuentra desgaste. Entonces, yo voy a contraponer los dos síntomas. El dolor mecánico, yo voy a agarrar esa copa, me dolió la muñeca. Pero estoy haciendo cosas y la dejo de hacer y se me mejora, quiere decir, es un dolor del movimiento. Y en reposo mejoro. Ahí está uno. El otro es, me duele, haga o no haga nada. Y cuando yo estoy haciendo mis oficios, estoy haciendo mi vida activa, cuando estoy en caliente, como que se me olvida el dolor. Entonces, si tú tienes un dolor y en caliente se te quita o se te mejora, ojo, coja para el reumatólogo y después hablamos. Ahora, es un dolor que cuando yo hago eso me duele. Ay, eso es muy buena señal. Y te miran en la consulta, ¿cómo que buena señal? No puedo hacer nada, Dios, pero es en el movimiento. Tú dejas de hacerlo y se te quita. Perfecto. Ahora, es un dolor del movimiento y persiste media hora, 1 hora ahí, pues ya ahí hay que ver. Perfecto. A veces están las dos cosas mezcladas. Entonces, el dolor de este lado, que yo me he inventado que está de este lado, el dolor inflamatorio, Sí. te despierta en la madrugada. Entonces, cuando uno tiene inflamación, en frío, no sé, aquí todo el mundo se ha torcido un tobillo por hacer lo que no le tocaba y tu mamá, tú no se lo dijiste, y en la madrugada ese pie hizo así, boom, boom, y pegate el grito. En la época que se daba golpe,
te daban ahí encima del golpe. Perfecto. Entonces, en frío, peor. Perfecto. Señores, estamos conversando con la doctora Raima Peña Blanco, quien es médico internista reumatóloga. Vamos a la pausa y al regreso estaremos hablando no solamente de los mitos, sino específicamente de ese diagnóstico de artritis que te dijeron que tu mamá tenía y ahora tú estás preocupada para saber si eso se hereda o no. Así que al regreso estaremos hablando específicamente de artritis. No se mueva, regresamos un momentito aquí en El Arte de Curar. ¿Será que en algún momento has experimentado situaciones con tu memoria, problemas para prestar atención e incluso has sentido que tus emociones están fuera de control? Una evaluación neuropsicológica, más que un simple diagnóstico, viene siendo el mapa que nos ayuda a saber cómo está funcionando tu cerebro. A través de este proceso podemos monitorear funciones como la atención, el lenguaje, la memoria y las funciones ejecutivas, con el propósito de poder realizar un plan personalizado para abordar diferentes situaciones como trastornos del neurodesarrollo, lesiones cerebrales, entre otras condiciones. Más que encontrar fallas, el propósito principal también es identificar cuáles son esas fortalezas para poder trabajarlas y seguir mejorándolas. Porque conocer tu cerebro viene siendo la clave para poder mejorar. Hoy estamos hablando de dolor en las articulaciones. Si a usted le duele en la mano, si a usted le duele en la muñeca, si usted camina y las rodillas le suenan como que usted ya está pasado, que le falta de ese aceite 3 en 1, quédese aquí que hoy en El Arte de Curar estamos hablando de este tipo de cosas. Así que no se muevan. Tenemos con nosotros a la doctora Raima Peña Blanco, médico reumatóloga con quien estamos hablando de este tema. Doctora, quedamos que íbamos a hablar de artritis. Y yo creo que todo el mundo en este país, a mi abuela le dio artritis, mi mamá tenía artritis, mi hermana tiene artritis, a mí me da artritis de vez en cuando, dice la gente. Entonces la pregunta es, vamos a definir qué es artritis y si eso mata, porque al dominicano le preocupa si algo mata. Entonces vamos a hablar de artritis, por favor vamos a definirla para que todo el mundo aquí en El Arte de Curar deje o de decir que tiene artritis o que diga, es verdad, tengo artritis. Vamos arriba, doctor. Ok, entonces, artritis para nosotros que somos médicos es como un cajón en el que metemos diferentes enfermedades que pueden causar inflamación o dolor articular. Punto. Ahora, una persona puede decir, yo tengo artritis porque la articulación está inflamada. También es eso. O que yo como reumatóloga toque y diga, veo artritis. Entonces lo puedo ver, lo puedo sentir, es un grupo de enfermedades. Y la artritis más común que todos, o sea, la número 1 es la artrosis, la que está de desgaste. Ah, yo tengo desgaste, yo tengo artritis. Perfecto. Pero una persona con una enfermedad inflamatoria que daña la articulación, porque la inflamación donde está hay que quitarla. Todas las itis hay que quitarla, laringitis, bronquitis, neumonitis, artritis, fuera. Okay. Entonces, ¿puede quedar un daño ahí secundario a eso que está ahí? Sí, y pueden tener las dos cosas. Entonces, si mata, bueno, que ahí venimos a la cosa. Entonces, en reumatología hay cosas que matan, que tuyen, es decir, que deshabilitan. Que matan o tuyen, Bárbara. Acaba de formar parte de la familia del Arte de Curar. Tiró un tuyen a ella, ustedes saben. Entonces, la doctora va a estar con nosotros de vez en cuando. Dele. Entonces, cosas que duelen, que pueden relacionarse con enfermedades que pueden matar, o sea, una enfermedad como el lupus eritematoso sistémico, diagnosticada, no tratada, como un caballo desbocado caminando por ahí rodando, ¿puede matar a un paciente potencialmente? Sí, igual que una neumonía maltratada. Perfecto, estamos claros en eso. Pero la mayoría de dolencias que se relacionan con artritis, artrosis, dolor articular, no te llevan a ese camino, ese desenlace tan funesto, pero te pueden dejar con un dolor que te limite en el trabajo, en la escuela, en el deporte. Entonces sí es importante, aunque no sean de esas enfermedades, que gracias a Dios son poquitas, que pueden cobrarse la vida del paciente, todo es importante. Si el paciente tiene un síntoma, incluso si mentalmente le está haciendo mella, ya, yo tengo una artritis, soy una vieja, tengo 22 años, Dios mío, ahí eso es importante. Entonces, que sea relevante clínicamente para su futuro, para su salud, para otras enfermedades que tenga, pues eso hay que afinarlo un poquito en la consulta. Doctora, en ese mismo tenor, que la pregunta de doctor Armando, lo siguiente,
Usted habló del factor genético, que era muy importante, pero también, usted nos va a explicar eso, pero también además hay un tipo que son por uso excesivo, que incluso usted y yo fuera de cámara hablamos sobre eso. Nos gustaría saber cuáles son las causas, porque son tantas las enfermedades, entonces nos gustaría saber cuáles son de esos grupos y factores de riesgo y esos que son por trastornos repentinos también, pero eso que es por aquello que nosotros hablamos de uso excesivo, Claro. que aparentemente podrían ser potencialmente evitables. Claro, la artrosis viene por la edad, viene por un factor genético. Puede ser que en mi familia mucha gente tenga dolor de rodilla y desgaste, ¿ok? Pero muchas veces estos dolores vienen por el uso y abuso del cuerpo. Esto es una frase que yo uso mucho en mi consulta. Por ejemplo, las saloneras. No, que ella es salonera, ya sabemos que él tiene una bursitis. Usa repetidamente ese movimiento con el brazo y no siempre lo hacemos en una postura que puede ser adecuada. O sea, para secar pelo no puedes tener el codo pegado de aquí. Y ya el codo si está despegado, el hombro no es fuerte. Eso es algo que es tendinoso, pero luego termina dañando la articulación, porque el tendón servía como de separador entre los dos huesos y un hueso que roza desgasta el cartílago, es decir, secundariamente puede hacer artrosis. Entonces, ¿tú eres deportista? Obviamente ustedes han visto, los deportistas no se pensionan a los 65 años como un contable. Mientras más uso tú le das al cuerpo, más probabilidad de desgaste. Mientras más años estás en este planeta, más probabilidad de desgaste. Entonces, ¿quién tendrá más desgaste? ¿Alguien que acaba de nacer o alguien de 120 años? Eso es lógico. Entonces, si el envejecimiento es parte de la vida misma, ¿es una enfermedad tener artrosis? Depende. Si te modifica o si te limita en tu vida, ahí sí. ¿Ok? Y eso es relacionado con lo degenerativo, desgaste articular, tendinoso, nada que ver con lo inflamatorio autoinmune, que es el propio cuerpo que lo genera. Son dos cosas diferentes. Doctora, ahora que usted plantea eso, hoy en día la vida saludable y el desamor, que es la causa más frecuente de que la gente se ponga a correr. Usted ve muchísima gente que lo botan y de repente se meten en la vida saludable para echarle vaina ahora al otro. Y entonces se ponen a correr 5K, que si medio maratón, que si un maratón. Pero muchas personas dicen que corriendo o haciendo algún otro tipo de actividad física se dañan los tobillos, las rodillas, la cadera. ¿Qué tanta realidad hay que con la práctica de este tipo de actividad vamos a tener algún tipo de lesión casi segura de las rodillas, de los tobillos o de la cadera? ¿Qué pudiéramos hablar al respecto? Porque sé que muchas personas se han embarcado en esa vida saludable, repito, algunas por razones amorosas y otras porque de verdad quieren estar saludables. ¿Cómo lo movemos? Cuéntame. Bueno, vuelvo y repito, si mientras más se utiliza una articulación, más se desgasta. Entonces, el que corre, sobre todo si no corremos en un terreno acolchado como pista de tenis de corcho. No sé cuántas habrán en el país, pero no hay. Yo no he visto ninguna. Pero como no practico tenis, el caso es que si tú vas a correr, es decir, un ejercicio de impacto, rodilla viene, taca, 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 en tierra, con calzado adecuado o en una cancha de tenis de corcho, estamos perfecto, está amortiguado. Pero de todas maneras, esa actividad repetitiva va a dañar más la articulación que de una persona que quizás se dedica a levantar pesas con los brazos. ¿Quién está usando mal las rodillas? Eso es de lógica. Entonces también le pasa al que se arrodilla mucho. Las beatas, las monjas, se arrodillan mucho, se dañan la rodilla. Entonces, miren el cuerpo humano como si fuera una máquina. Pieza que se desgasta, pieza que hay que cambiarla. Mientras más se usa la máquina, más se desgasta. Y esta máquina no tiene todas las partes que se puedan cambiar. Tú puedes gastar una rodilla, perfecto, hay prótesis de rodilla, prótesis de cadera, pero la prótesis de hombro es malísima. Y de tobillo, de codo, no son tan perfectas. Entonces, no es dale para adelante, guáyate esa articulación, guáyate ese cuerpo, gózatelo. Y luego esperar que a los 60, 70 años vamos a tener una larga vida y salud sin dolor. Entonces, yo tengo una opinión sobre el ejercicio y es como el tema del dinero y la felicidad. Tú puedes tener dinero, perfecto, tú estás feliz, tienes un techo, estás seguro, todo lo demás, pero a partir de un punto, más dinero no te reporta más felicidad. Y lo mismo que la actividad física. Llega un punto en que más actividad física no te reporta mayor efecto cardiovascular y beneficioso para la salud. Quizá puedes tener una lesión y la mayoría de gente se lesiona. Mi recomendación es, vaya a un fisiatra primero. Yo quiero hacer actividad física. ¿Cómo me lo recomienda hacer mejor? Porque no somos one size.
Hay gente que tiene los brazos más largos, las piernas de una manera y quizás alguna lesión o situación propia del nacimiento que necesite modificarse. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque es muy fácil lesionarse. Y el que va al gimnasio no le dice, mira esta máquina mejor para ti porque tú tienes estos hombros o esta fortaleza. Y todo el mundo, el primer día del gimnasio quiere ir 1 hora. Y el truco de la actividad física es comenzar despacio y a tolerancia, porque el cuerpo habla, te lo dice en forma de dolor o de alguna manera, pero no escuchamos. Estamos conversando con la doctora Raima Peña Blanco, sobre los problemas articulares, artritis, artrosis. Y cuando regresemos después de la pausa del arte de curar, vamos a dejar una pregunta en el aire, que es la siguiente. Cuando usted acaba ahora mismo de hablar sobre el asunto del uso tan continuado, entonces, los deportistas, por ejemplo, ¿qué hacen? ¿Cuáles son esas prevenciones que toman para no sufrir todos de artritis y de artrosis por el uso excesivo? Y concomitantemente con eso, doctor, asociar de una vez una pregunta que nos hace de nuestro equipo de producción. Dicen que le preguntáramos si los quiroprácticos realmente trabajan en conjunto con ustedes y si son beneficiosos. Aquí en el arte de curar regresamos después de la pausa. No se vayan. Gracias por quedarse ahí pacientemente esperándonos en el arte de curar. Regresamos con la doctora Raima Peña Blanco y con el doctor Héctor Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo. Dejamos la pregunta en el aire sobre qué hacen los deportistas que utilizan tanto sus articulaciones para todo no terminar, como tú dijiste, tullido. Y además de eso, sí, la pregunta de nuestro máster, que cuál es la situación de los quiroprácticos, si realmente funcionan. Bien, no es mi especialidad porque yo no trabajo con deportistas, pero hay médicos, rehabilitadores o fisiatras que tienen la especialidad de medicina del deporte y todo el que es deportista de alto rendimiento siempre está con algún equipo. El beisbolista, el que practica fútbol, pero luego estamos los deportistas amateur. El que por su cuenta decidió jugar baloncesto en una liga de amigos, etcétera, no tienen un médico del deporte. Entonces ahí la prevención ya depende de lo que cada cuerpo decida. Pero sería muy interesante si cada liga, por ejemplo, tuviera alguna forma de contactar con algún médico del deporte. Son pocos en el país. Y si no tienes médico del deporte, pues un buen fisiatra. Sobre todo cuando uno comienza a tener molestias iniciales para preventivamente, bueno, la prevención tiene tres niveles. Si ya tú tienes una lesión, pues ya sería prevención terciaria para intentar que eso no sea peor. Okay, pero la idea es, hay un dolor con una actividad física que usted hace, es decir, yo fui al gimnasio y levanté esta mancuerna de tal manera, me dio un dolor. No vas a esperar 3 años a que ese dolor ya sea una cosa importante. Si tú estás haciendo algo con ejercicio y hay dolor, pon atención, algo estás haciendo o algo tienes que cambiar. Si lo cambias o con la persona que se está monitorizando no hay una mejoría del dolor, deja eso, vete a un fisiatra. ¿Qué es lo que está pasando? Vuelvo y repito, los cuerpos no son one size y las máquinas del gimnasio son one size. Entonces, no todas las máquinas son para todo el mundo, no todas las técnicas de levantar pesas son para todo el mundo, ¿ok? Entonces, el dolor debe ser lo primero que te alerte de que algo está pasando. No un año después, porque obviamente no es lo mismo tratar una lesión de un día, que de un mes, que de un año, que de una década. Y hay gente que va con una década de dolor, yo qué sé, que me tomé un no sé qué que fui a la farmacia. Hay marcas que inmediatamente le suenan a la cabeza, un dolor, pues tal cosa que sirve para el dolor de cabeza, de la espalda, de rodilla. Entonces yo creo que lo importante es que ese tratamiento inicial lo coordine el paciente. Yo estoy sintiendo molestias de este tipo y lo comenté con un especialista. Yo creo que el seguimiento más completo de ese tipo de dolencias es el fisiatra, porque hace lo mismo que yo, receta pastillas, inyecciones, infiltra, pero además tiene esa capacidad de rehabilitar y reconducir. Raima, nos enviaron unas preguntas que solicitamos a través de redes sociales. Vamos por favor a pedirle al máster que la coloquemos para que dentro de lo posible
podamos dar respuesta a esas inquietudes que quizás la población general que nos está viendo tiene también las mismas. Máster, por favor, vamos a colocar la primera pregunta, por favor. Saludos, mi nombre es Yacir y hoy quería preguntar sobre qué cambios puede notar una persona en su físico y en su cuerpo cuando hay un daño en una articulación y qué cambios le causaría los mismos en su estilo de vida. Gracias. Ahora, ¿qué pudiera notar una gente que tiene un problema en una articulación? Ok, lo primero es dolor. Puede haber inflamación y la inflamación puede verse roja, caliente y que se vea hinchado, más grande. O sea, yo tengo el nudillo y está como más gordito. Ok. O si lo comparo con el otro, que muchas veces la gente se pierde, usted compara uno con el otro. Pero está como medio gordito. Sí. Entonces, dolor, inflamación, el enrojecimiento, que esté caliente. La gente dice que yo tengo fiebre, pero ahí. Entonces, la fiebre es una respuesta sistémica. Si tú lo sientes caliente, pues algo está pasando. Entonces, si hay alguno de estos síntomas, no tienen que estar todos presentes. Entonces, el paciente, lo primero que le llama la atención es el dolor. Y dependiendo del tipo de dolor, sea mecánico o inflamatorio, ya el reumatólogo dice por qué camino vamos. El diagnóstico diferencial que todos los especialistas hacemos y médicos generales, todo el mundo hace eso. O sea, qué tiene el paciente y qué preguntas hago para ir filiando por qué lado me voy yendo. Vamos a pedir, por favor, la próxima pregunta al máster, por favor, para así continuar con el proceso. Mi nombre es José Javier Torres Hernández y tengo una pregunta acerca del tema del dolor articular. Me gustaría saber fisiológicamente cómo ocurre que el ambiente, o sea, el frío ambiental, aumenta el dolor en pacientes que padecen de artritis inflamatoria. Ya, pero yo voy a hacer la traducción al dominicano porque esa me gustó. Cuando se nubla, me duele una rodilla. Es verdad que cuando se nubla, duelen las articulaciones, que hay gente que puede predecir cuando va a llover si le duelen las manos. Doctor, es una pregunta del $1.000.000. La producción, el corte, ¿qué es lo que va a salir de él? Es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. El paciente que tiene daño, no el que tiene la fase inflamatoria, sino el que tiene ya un daño establecido en la articulación, desgaste, los vasoreceptores están más a flor de piel. Entonces, notan el cambio de presión cuando va a llover, cuando va a nevar, cuando se bañan con agua fría, cuando está haciendo frío, con el aire acondicionado, con la humedad. Todo eso es aumento de la presión atmosférica y lo nota. Entonces, no es que la articulación te está dañando, se te está inflamando por eso. Da disconfort, pero o sea, no es que enfermedad. ya tenía dañada la articulación. Eso hace que algunos receptores estén un poco más sensibles. Así que usted que le decía a la tía que estaba loca porque ella decía hoy va a llover porque le dolían las manos, ya usted vio que no era que estaba loca, era que tenía un daño en las articulaciones. Pero es que son capaces de decirte, recoge la ropa que en una hora va a llover. Increíble. O sea, son más sensibles que un meteorólogo. Dice que no va a llover, que no, que te estoy Jim diciendo. Suriel, tienes competencia, hermano querido, que son la gente con artrosis. Así que prepárate que dentro de poco, en meteorología, contrataremos a una persona con artrosis para que diga si va a llover o no. Que son más Pero le pasa certeros. también a la gente que ha tenido fractura o a la gente que han tenido una cirugía extensa como la cesárea. En la cicatriz Ay, ¿verdad? se Que nota. le duele la Y el cesárea. de la, También. y el Wow, de el la próximo fractura domingo vieja. relax que vamos a hacer va a ser de eso. Vamos a colocar, por favor, la otra pregunta, no esa está buena, de verdad que me había olvidado esa. Mi próxima pregunta, por favor, joven. Buenas, mi nombre es Elian Paniagua y tengo una pregunta sobre el daño articular. ¿Qué papel tiene el ejercicio sobre el tratamiento en el dolor articular? Doctora, esa pregunta es buenísima porque hay una situación. Hay gente que le duele la articulación y le dice mantén reposo, pero hay otra gente que le duele la articulación y le dice muévete. Muévete, Uno ya no camina. entiende a los Sí, sí. médicos. Ok. Ustedes los médicos están como locos. Vamos a ver, doctora, ¿qué usted dice? Por ejemplo, el que tiene artrosis de rodilla, si no es una cosa que le impida moverse, siempre se recomienda mantener actividad física suficiente. Eso es un término médico. Actividad física suficiente es 20 minutos de actividad ligera o moderada. Entonces, ¿qué sería ligero o moderado? Pues eso ya hay que hablarlo un poquito, afinarlo con el paciente. El que tiene dolor de rodilla por desgaste, sale a caminar todos los días sus 20 minutos y el día que llueve y no puede salir a caminar, te lo dice, yo me siento peor. Ok. Bien, eso es en el tema del desgaste. Hay un tipo de artritis que afecta sobre todo a la columna que se llama espondiloartritis, para no entrar en mucho detalle, y que el ejercicio constante puede hacer que el paciente deje de utilizar los antiinflamatorios porque el ejercicio es antiinflamatorio y es antidolor. Se liberan una serie de sustancias que por eso es que la gente se engancha al ejercicio. Se libera todo esto que da bienestar y que quita el dolor. Pero también hay una vía que está relacionada con la inflamación y se quita. Obviamente no es el único tratamiento, es una cosa que va de la mano del tratamiento que te pone tu reumatólogo. Pero sí,
el ejercicio es antirreumático. Perfecto, señores, estamos conversando con la doctora Peña Blanco, es reumatóloga con quien estamos hablando de los dolores articulares. Vamos a la pausa y al regreso mi madre quiere hablar un poquitito sobre osteopenia y regresaremos también con unas preguntas que quedan pendientes para continuar la conversación hoy sobre dolores articulares. No se mueva, regresamos aquí en El Arte de Curar. Gracias, muchas gracias por estar ahí pacientemente en El Arte de Curar, ya en este cuarto segmento con la doctora Jaraima Peña Blanco. Queremos recordarle que por favor no se olviden que El Arte de Curar, este programa que estamos grabando, haciendo ahora, ustedes dentro de unos días que usted lo está mirando, irá a verlo también en YouTube, en El Arte de Curar. También estamos en @El Arte de Curar RD en Instagram y en Facebook El Arte de Curar. Síganos, mándennos sus preguntas, sus opiniones, sus sugerencias, porque ustedes son lo más importante de este programa. Doctora, Héctor Armando introdujo el tema de la osteopenia, que yo quería conversar un poquito con usted, porque es uno de los temas más comunes cuando se habla de los problemas de las articulaciones. Si usted nos puede poner en contexto qué es, cuáles son los síntomas, cuál es la diferencia con las otras, con la artritis, la artrosis y las demás enfermedades de los huesos, como dice la gente. Ok, la osteopenia y la osteoporosis, la gente común y corriente en la población la mezcla con la artrosis, porque como las dos vienen con la edad, se confunde. La osteopenia y la osteoporosis no se sienten, son invisibles. Para uno sentirlo tiene que tener una fractura. Entonces, si vamos a esperar a la fractura, ya estamos tarde. Entonces, por eso es que a las mujeres, sobre todo, nos hacen densitometrías cuando estamos en la menopausia. ¿Se puede hacer antes? Sí, pero se hace antes solo si ha habido fractura, que tú dices, bueno, es que no puede ser que se haya caído de su pie y se haya roto el húmero, la cadera y la pelvis. Algo le pasa. Y lo mismo a un hombre. Entonces, lo más claro es como que a los 65 años de edad, a todos, hombres y mujeres, le hacemos una densitometría de entrada para ver qué pasa. ¿Puede ser antes? Obviamente. Después de 2 años en la menopausia, ahí es que comienza a haber mayor pérdida de la densidad mineral ósea. Entonces, el hueso necesita estar fuerte en cuanto a densidad para aguantar un impacto. Si usted se cayó y se rompió la cadera, algo está pasando, no está tan fuerte el hueso. Todo el mundo conoce un señor o una señora. La mamá de fulanito que se cayó y se rompió la cadera y le pusieron una prótesis. Eso es muy probablemente osteoporosis. Pueden haber otros casos, pero sí. Lo más probable es que en el 95% de los casos es eso. Entonces, nosotros los adultos conseguimos hasta los 35 años de edad una densidad mineral ósea completa. Ahí es cuando el hueso está lo más denso posible y luego comienza a bajar poco a poco y en la menopausia, ¡pum!, cae en picada. Y en los varones, pues ya cuando están en la andropausia, que sería como la menopausia del varón, ahí sí es que comienza a bajar más rápidamente. Doctora, entonces, no se siente. Claro, doctora, yo quería caer en algo porque creo que se ha convertido en parte de un negocio y es los suplementos. Estamos viviendo en una época de suplementos y, por ejemplo, uno ha observado en redes sociales que tú preguntas, ¿el colágeno es bueno? Y alguien dice, 3 de 10, 1 de 10, 2 de 10, casi no se absorbe, qué sé yo qué. La pregunta es, cartílago de tiburón, colágeno, vitamina D, calcio con vitamina D, un grupete de cosas que le venden ahora mismo en las tiendas de medicina natural. ¿Tienen realmente un espacio? ¿Todas son iguales? ¿Todas están dentro del marketing? ¿Cuál es el proceso actual para hablar de este tipo de cosas, por favor? Bien, el tema de los suplementos es muy amplio porque metemos en suplemento una cantidad enorme de medicamentos, que son medicamentos, es decir, vitamínicos, que si el colágeno y todo lo demás. El colágeno no tiene evidencia científica probada que mejore, prevenga o quite la artrosis, comenzando por ahí. Ahora bien, todos los pacientes intentan tratamiento y dicen, a mí me funcionó. Pero bueno, le funciona más o menos al 30% de los pacientes. Todo lo que tenga un 30% de efectividad es igual que el placebo. Es decir, lo mismo que si tú te tomas un tic-tac, lo mismo que si te tomas un vaso de agua.
Pero si tienes un efecto positivo, no te voy a decir deja de tomarlo. Ahora bien, a mí me da mucho miedo la gente que toma vitamina D sin habérsela recetado un médico, porque es liposoluble, o sea, se absorbe con la grasa y se acumula. Ya yo he visto como 5 pacientes que tienen niveles tóxicos de vitamina D. ¿Yo quién te recetó eso? No que yo me lo tomo porque me lo mandan de Estados Unidos, pero ¿quién te mandó a ti a tomar 5.000 unidades diarias? Y ya no te digo yo 10.000, 50.000. Entonces, si no es con prescripción médica, porque ¿para qué lo damos? Para volver al nivel normal de la vitamina D. Y si ya usted tiene 50, realmente su médico tendrá que decidir si sigue o si no sigue. Pero no es el paciente que lo decide. Entonces lo ponemos por un tiempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y hay que volver a medir para ver si esa necesidad está ahí. Entonces los suplementos dietéticos, vitamina A, complejo B, lo que sea que usted quiera tomarse, son medicamentos. Y el problema con ellos es que no tienen no se evalúan con el mismo escrutinio que yo valoraría un atenolol, una aspirina. Entonces, están todos ahí aprobados y tú no sabes de ahí si realmente hubo una rigurosidad científica que avale que eso realmente sea bueno, válido y seguro. Entonces da mucho miedo, a la gente le encanta. Pero mi amor, tómate una naranja. No, y lo más Viene de la naturaleza. Lo más peligroso de esto es que es de venta libre, que no exige receta médica y por tanto está fuera del escrutinio. Incluso a veces ni siquiera se entera el médico de que ese paciente está tomando ese medicamento. Y en un país como el nuestro, con el asunto de la vitamina D tropical, con el sol también, que tenemos ese también suplemento natural. Pues la mayoría de nosotros tenemos la vitamina D bajita, porque aquí nadie se expone por gusto al sol, incluyéndome. Entonces, no realmente nos exponemos diariamente al sol como para tener una cantidad normal, y que la tenemos que tener normal porque para algo está ahí. Claro. Y la salud de los huesos a favor de osteopenia, osteoporosis, tiene que ver también con la vitamina D y el calcio y todo lo demás. Entonces, calcio y vitamina D como suplemento, 1 al día, me parece fantástico. Ahora bien, le hablamos a ese paciente de la ingesta de calcio, de esas 2 a 3 porciones diarias al día, porque a lo mejor si el paciente lo suplementa diariamente con su leche de lo que sea, no tiene que ser de vaca, o con yogur, no necesariamente tiene que necesitar una pastilla, ¿ok? Pero el suplemento extra siempre se recomienda a pacientes en riesgo, como los que tienen osteopenia. Lo importante de esto es hacer énfasis en los peligros de la automedicación. Por favor, le seguimos insistiendo a la familia del arte de curar que la automedicación es muy peligrosa. Antes, visite y consulte a su médico de cabecera antes de ponerse a tomar lo que sea, por su propio bien, por su salud. Doctora, tenemos preguntas del público. Vamos a pedirle a nuestro máster, Cris, por favor, seguir poniendo las preguntas de nuestro público. Hola, buenas. Mi nombre es Mía Gómez y mi pregunta es sobre el tema del dolor articular. La obesidad o el sobrepeso podría causar ese dolor o daño articular o podría empeorar. Excelente pregunta, doctora. La relación de la obesidad, que ya no es un síntoma, sino una enfermedad en sí misma. Las dos. Ok, la obesidad, o sea, la gravedad es lo que nos atrae al centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, si tú tienes más peso, esas articulaciones tuyas están cargando 5, 10, 15, 20, 50 libras de más. Ok, entonces cuando se someten a presión, los cartílagos, y de hecho hay muchos experimentos, agarran un tejido con las células del cartílago y la someten a presión, esa célula comienza a sentirse estresada y comienza a secretar un montón de cosas que se van comiendo el cartílago. Si el cartílago se desgasta, que son los capuchones que evitan que los huesos rocen, cuando rozan uno comienza a oír crack, crack, o que uno se toca y suena ras, y ya luego puede haber un dolor. Entonces, tener sobrepeso daña las articulaciones, da artrosis. Y si ya tienes artrosis y coges un poquito más de libra, así sean 2, yo misma lo he notado en estas rodillas. Si tengo 2 libras de más, me duele. Entonces, ambas, lo genera y lo empeora. O sea que la obesidad es algo, el estilo de vida incide definitivamente en la calidad de las articulaciones. Sí. Bueno, doctora, las lesiones más habituales entonces en su consulta, según su experiencia, ¿cuáles son y qué yo puedo comenzar a hacer desde antes de llegar a la edad que a todos nos llega para comenzar entonces a cuidar mi salud ósea?
Yo creo que ahí estamos con el tema de la actividad física. Yo creo que todo el mundo debería tener actividad física mínima, que sería 3 veces a la semana, 20 minutos, de lo que sea. Digamos que algo aeróbico, o sea, no es simplemente sentarse a hacer cosas, pero ejercicio es cualquier cosa. Hasta arreglar la cama es ejercicio, hacer jardinería, o sea, hay un montón de cosas que no es ir a un gimnasio o salir a trotar que el paciente puede hacer para mantenerse en actividad. Y eso es para todo, no es solamente para la salud de los huesos, sino la salud cardiovascular. Los pacientes incluso con enfermedades mentales, depresión, ansiedad, se les recomienda hacer ejercicio. O sea, tiene maravillosos efectos en el cuerpo entero. Entonces yo creo que comenzando ahí por una vida saludable con ese tema de la actividad física sería lo mejor que podemos hacer, que sea sencillo. Eso se puede ejecutar y eso todo el mundo lo puede aplicar dentro y fuera de la casa. Al agradecer a la doctora Raima Peña Blanco su participación, doctora, la comprometemos a que regrese una nueva vez con nosotros y queremos aprovechar el minuto que nos queda en sus recomendaciones finales, por favor. Ok, yo creo que lo más operativo para alguien que es de la población general, que no tiene conocimiento médico así profundo como nosotros médicos, es si algo duele o si algo te limita en tu funcionalidad, ve al reumatólogo o ve a tu médico y coméntalo, que seguramente te van a hacer el referimiento al reumatólogo. Gracias, muchísimas gracias, doctora Peña Blanco. Ustedes durante todo el programa estuvieron teniendo ahí cómo contactar a la doctora Peña Blanco para acceder a sus servicios si sienten que están a punto de tullirse, como dice la doctora Héctor Armando. Así que, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado y no se olviden que en unos días este programa ya estará en YouTube, en El Arte de Curar. Gracias, muchísimas gracias y hasta la próxima aquí a las 4 en el 4, nuestro canal nacional. Héctor Armando. No, doctora, muchísimas gracias y ya usted sabe, ya me la comprometió, le esperamos por aquí. Gracias a ustedes. Para El Arte de Curar, ustedes son lo más importante. Esta familia que poco a poco ha ido creciendo en torno a la medicina preventiva. Para nosotros es importante que nos hagas saber qué te interesa que El Arte de Curar te ofrezca cada día. Temas, especialistas, ¿qué quieren ustedes que El Arte de Curar le ofrezca? Todos los días, de 4 a 5 de la tarde, en Radio Televisión Dominicana, la televisión pública, nuestro canal nacional, ahí ustedes pueden vernos, tomar nota de nuestras redes sociales y cómo comunicarse con nosotros. El Arte de Curar, donde lo más importante eres tú.